Hola y bienvenidos al mejor canal de baloncesto, Baloncesto Prisma. En el vídeo de hoy tenemos una entrevista muy especial conmigo, Fernando Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Estamos aquí en tu pueblo, estamos además en el pabellón municipal de la villa de Íscar, así que un sitio perfecto para que nos cuentes toda tu trayectoria. ¿Qué te parece? Sí, pues un gran escenario. Aquí empecé a jugar al baloncesto y he pasado pues muy buenos momentos en mi vida, ¿no? Efectivamente, al principio sobre todo, veremos si luego cuando vuelvas aquí, seas un poco más mayor y te retires ya del baloncesto, como dicen, vuelve la gloria a casa. Pero vamos a empezar por el principio, las cosas bien. ¿Cómo comenzaste tú en el mundo del baloncesto? Bueno, yo empecé pues como cualquier niño jugando, creo que fue en cuarto de primaria, que fue la primera vez que sacaron equipo Benjamín aquí en Íscar de baloncesto escolar. Y bueno, pues jugando por aquí por los pueblos, íbamos a Olmedo a competir contra el resto de pueblos en la Liga de la Diputación y bueno, pues muy buenos recuerdos, como te decía, ¿no? ¿Y cómo fue tus inicios en el mundo del entrenador, digamos? Sí, fueron bastante tempranos. Con 16 años empecé ya a llevar equipos escolares de estas competiciones, ¿no? Y rápido entré en el baloncesto federado, aquí en el club, en el Íscar Club Baloncesto, donde bueno, hice un poquito todas las categorías y ya empecé a estudiar en Valladolid y a través de Víctor del Tío, que siempre ha estado muy en contacto con Íscar, con todos los pueblos y con este baloncesto, empecé también a entrenar en Maristas, en Valladolid, un club un colegio que tenía mucha tradición. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención de la pizarra para empezar a entrenar, digamos, tan joven? La verdad que no sé qué decirte, siempre he tenido mucha pasión y fue simplemente vocación, pienso, ¿no? Disfrutaba haciéndolo y cada vez iba un poquito a más y a más, quería un poquito más. En aquel momento tú ya tenías la idea de vivir del baloncesto, profesionalizarte, ¿tú te podías hacer una idea de lo que luego has llegado a conseguir? No, la verdad que empecé teniendo otro perfil, ¿no? Incluso cuando me fui a Austria yo tenía otro perfil, había hecho más baloncesto escolar, algo de federado, pero no estaba en contacto con el rendimiento. Sí que había entrenado algún jugador que había competido en la selección de Castilla y León, o esos perfiles, pero bueno, yo en la universidad estudié maestro y mi perfil un poco para mi primera aventura allí fue el de promotor, ¿no? El promocionar el baloncesto, sí, desarrollar jugadores, pero sobre todo el promocionar el baloncesto por ese área. La carrera que hiciste luego te ha servido porque has seguido trabajando ello, no solo 100% baloncesto, luego nos lo cuentas, pero ahora que ya introduces el tema de tu primera salida al extranjero, digamos, ¿cómo surge esa oportunidad de salir a entrenar, a promover el baloncesto y demás allá a Austria? Bueno, pues fue casualidades y contactos como siempre. Se lo ofrecieron a un amigo, también entrenador y maestro, que estaba en ese momento entrenando en Milán. Y entonces él me propuso a mí porque vio que el perfil podía encajar. Entonces, bueno, pues yo no dudé, en ese momento acababa de acabar la carrera y decidí embarcarme en esa aventura. O sea, para que la gente se haga una idea, ¿cuántos años tenías en aquel momento? 25. ¿Y tú a nivel personal qué objetivo tenías salir allí? ¿Cuál era tu motivación para ir tan lejos de casa? Sí, mi motivación era, bueno, a través del baloncesto un poco disfrutar de una experiencia en el extranjero y llevarme todo lo que pudiera, ¿no? Pues tanto idiomas como una primera experiencia laboral un poquito más seria, ¿no? Bueno, un poquito en esa línea. Estuviste allí de coordinador de cantera 4 años, si no me equivoco. ¿Cómo cambia el baloncesto de allí a aquí, digamos? Pues no tiene nada que ver, hay mucho menos baloncesto. Encima yo la zona que fui es una zona de los Alpes, cerca de Suiza, muy alejada de Viena, donde está un poquito más el baloncesto potente de Austria. Y bueno, pues la labor es muy laboriosa porque hay muy poca cultura de baloncesto, muy pocos entrenadores, entonces empujábamos mucho junto con los entrenadores del primer equipo haciendo un trabajo de promoción en las escuelas, torneos, ¿no? Mucho trabajo de enganchar a los pequeños para poder engancharles y sacar un mayor número de jugadores. Por lo que estás diciendo, parece ser que ahí tenían mucho interés en promover el baloncesto en categorías de formación, pero a nivel de repercusión y demás, ¿es comparable al baloncesto español? Dices que no era tan común, pero ¿también el nivel era similar o también es otro mundo? No, nada que ver. Yo diría que la primera división se asemeja a un nivel Les Plata-Les Boro, una mezcla. Segunda división es un nivel Eva Plata, ¿no? Sería en masculino. Y en femenino pues habría un equipo que podría jugar Liga Femenina 2
y el resto de la primera división sería una primera nacional, algo así. Y allí un poco a nivel económico sí que se puede vivir del baloncesto como jugador profesional o jugadora o tampoco están al mismo nivel que en España. En masculino sí se puede, tanto en primera como en muchos casos en segunda, en femenino es mucho más complicado. A pesar de que el nivel sea un poquito más bajo, sí que se puede vivir. Entonces imagino que también les llamará mucho la oferta del extranjero de contenido, por ejemplo, español, jugadores, jugadoras, entrenadores que vayan para allí, les tienen bien valorados, ¿no? Sí, yo coincidí, por ejemplo, en este club con varios jugadores españoles, con varios entrenadores españoles. Bueno, sí, estamos bien. Siempre he tenido la sensación de que estamos bien vistos y caemos simpáticos y además creen que estamos bien preparados, sí. Eso es. ¿Qué resultó más difícil para ti? ¿Cuál fue lo más complicado al llegar allí y afrontar una experiencia completamente diferente a lo que habías vivido? Probablemente el idioma. Yo desde el comienzo no partía con un nivel muy alto de inglés, un nivel aceptable, y los equipos más mayores que entrenaba, cadete, lo hacía en inglés, y luego todo este trabajo de proyecto de escuela, de trabajar con niños, era en alemán, y yo partí un nivel de 0 de alemán, entonces fue como tirarse un poquito a la piscina. Y ahora tienes un nivel de C1, así que se ha notado la transformación, Sí, ¿no? bueno, lo suyo ha costado, sí, así es. Es un idioma complicado y bueno, a base de años pues se ha conseguido. Allí también fuiste profesor de educación física, si no recuerdo mal por lo que he encontrado. ¿Por qué te tuviste que dedicar al mundo también de la educación? ¿Fue por algo que tú quisieses o fue por algún motivo en especial? Sí, al final yo estaba haciendo baloncesto a un nivel no de más alto rendimiento y eso implica que los sueldos tampoco sean muy altos y bueno, esta manera era una buena manera de compaginarlo, de tener cierta estabilidad económica y a la vez poder dedicar muchas horas al baloncesto. Hemos hablado de diferencias a nivel deportivo, digamos, pero a nivel también educativo, ¿hay mucha diferencia entre aquel sistema y el nuestro? Bueno, sí hay cierta diferencia. La educación primaria dura un poquito menos, entonces empieza antes la escuela secundaria, empiezan a diversificar antes entre alumnos que quieren ir más enfocados a la universidad o a la formación profesional, tienen como que decidirlo un poquito antes. Allí estuviste muchos años entrenando y viviendo, digamos, y te pilló allí el tema del coronavirus. Sí. ¿Cómo lo viviste tú? Imagino que sería una situación muy difícil. Sí, fue duro, ¿no? Pues la parte positiva es que podíamos seguir saliendo a la calle a dar un paseo cerca de casa, lo cual en España no fue así, pero es verdad que si pierdes un poco la posibilidad de entrenar en algunos equipos o pierdes volumen de entrenamiento. Hacíamos vídeos, entrenamientos desde casa, nos grabábamos, bueno, pues pierdes el contacto con la gente un poquito y sí que no fue sencillo. Totalmente diferente a lo que cualquiera se podía haber imaginado. Esos 4 años que hemos hablado antes que estuviste, ¿en qué club? ¿Cómo se llamaba el club en el que...? Dorvin Lions. Y luego, no sé si tuviste algún cambio, bueno, me lo has explicado antes de la entrevista, cuéntanos un poco cómo fue, porque también entrenaste femenino, no solo masculino, sí. Cuéntanos. Bueno, en este club estuve 4 años, o sea, 6 años en total, 4 como coordinador y luego seguí entrenando y de asistente en el Segunda Bundesliga. Bueno, allí coincidí con Luka Brakovic, que esta temporada pasada ha jugado en Breogán, Lugo, en ACB. Después cambié de club y estuvimos en Wels, en una ciudad se llama Wels y el club se llama FCN. Ahí es donde me pilló un poquito el tema del COVID. Y bueno, empecé un poco entrenando un equipo cadete, pero al venir esto, pues tuvimos que... el club me ubicó en la parte femenina para seguir pudiendo estar en competición en el equipo de Primera Bundesliga como asistente. Lo que dices del tema de pasar a entrenar también femenino, hasta entonces tú habías sido solo entrenador de masculino, ¿también habías tenido oportunidad de entrenar a chicas o fue tu primera experiencia? Fue mi primera experiencia, fue un poco así de rebote, pero bueno, fue muy interesante, había un equipo muy joven con mucho talento. Ahora una de las jugadoras de ese club está ahora en Logroño, en el Liga Femenina 2, en su primer año de senior. Y nada, bueno, fue una experiencia interesante. La verdad que
bueno, quizá me quedé con ganas de más, ¿no? Porque fue en media temporada con esta situación y bueno, fue atractivo. Luego hablamos de lo de Logroño porque ahora está contigo allí en Liga Femenina 2, pero todavía manteniendo el tema de Austria y demás, todos esos años en los que estuviste cambiando pues, de categorías y demás, ¿cuál fue la categoría que tú dijiste es más importante entrenar? Tú que has estado entrenando en categorías de formación, ¿a partir de qué año dirías que es fundamental para que los jugadores vayan para arriba, se queden, vayan para abajo? Donde te refieres a donde marca un poco la diferencia, donde marca ¿no? un poco la diferencia. Bueno, pienso que la categoría cadete empieza a marcar mucho la diferencia, es muy importante, empiezas a ver un poquito la predisposición, los niveles, el desarrollo físico del jugador, ¿no? Bueno, bastantes puntos que te pueden indicar un poquito hacia dónde va a ir, ¿no? Alguno que se haya empezado a mirar tu trayectoria antes de verse la entrevista entera, luego hablaremos porque justo este año también has estado entrenando en la categoría cadete allí en Logroño. Pero antes de eso, el tema de también estar con categorías inferiores, que lo has dicho, entrenando y tema profesional, aunque sea de ayudante y demás, ¿cómo de importante dirías tú que es esa conexión cantera-primer equipo? A mí me parece importantísima, de hecho tengo una muy buena experiencia allí llevando un equipo U19 y a la vez estando conectado en el primer equipo, ¿no? Porque es más fácil seguir una línea, el trabajo un poco coordinado entre los dos equipos, si tú puedes tener presencia y eres capaz de hacer los dos roles en un primer equipo y trabajando en cantera a la vez. Allí en Austria es muy común darle seguimiento a la cantera hacia el primer equipo. Normalmente sí, en general sí. Hay clubes que tienen más capacidad, como este último en el que he estado, y hay clubes que tienen menos capacidad, como es el primero en el que estuve, donde culturalmente pues el baloncesto no era tan potente. Sí, bueno, eso ya influye, la zona geográfica y muchas costumbres. El modelo de club, sí. Hay ya muchas variables que influyen, pero luego ya tuviste tu regreso a España. Cuéntanos un poco por qué decidiste volver, cómo fue tu llegada a Logroño. Sí, bueno, la verdad que baloncestísticamente estábamos un poco, tanto mi pareja, que también está metida de preparadora física y un poco viviendo estas experiencias conmigo, decidimos un poquito que necesitábamos un cambio de aires, pues al vivir tras el COVID, la situación social, el echar un poco de menos la vida también en España en ese sentido. Y luego baloncestísticamente, pues a pesar de que me encontraba probablemente en el mejor momento, entrenando jugadores de nivel y con facilidad para conectar con equipos de rendimiento, pues se echa de menos también las estructuras de aquí, ¿no? Al final España, pues como vemos ahora este verano con los resultados de la Federación Española, es un país puntero en cuanto al tema de baloncesto formativo y bueno, pues ahora disfrutas estando rodeado de buenos entrenadores y no lo ves siempre por vídeo, de buenos entrenadores españoles, compartes experiencias y eso también suma mucho. ¿Fue para ti también difícil de alguna forma el dejar tu primera salida, digamos? Porque claro, aunque cambiases de club, seguías estando allí en Austria. ¿Fue para ti difícil volver a España por algún apego que tuvieses todavía allí? Bueno, quizá la parte económica es la más difícil, ¿no? Aquí si estás sobre todo en formación, todo es más difícil en esa parte. En el extranjero quizá estás más valorado porque ellos tienen menos entrenadores, ¿no? Esa es la única parte. Por el resto, tanto estructura deportivamente, estructura de clubes y la vida social, pues fue la decisión adecuada y bueno, teníamos muchas ganas en ese sentido. Tu llegada fue a Logroño. ¿Por qué fue a Logroño y no a cualquier otra parte de España o aquí mismo a Íscar? Sí, pues bueno, fue el proyecto deportivo. Teníamos ya relación porque había venido alguna jugadora de allí con el club y bueno, de todas las opciones que fuimos mirando, pues Logroño apuesta mucho por la jugadora joven. Tenemos el programa Residencia, donde tenemos 10-12 jugadoras, sean extranjeras o de otra parte de España, que forman parte del club. El primer equipo en Liga Femenina 2 tiene muchos jugadores jóvenes. El año pasado creo que la media era de 21 años.
Bueno, pues a mí esta parte del baloncesto me atrae mucho, ¿no? De empujar a los jugadores jóvenes a dar el salto de profesional. Tu vuelta ya ha sido a baloncesto, tu vuelta a España ha sido en baloncesto femenino. ¿Pretendes a partir de ahora dirigir un poco tu carrera como entrenador baloncestística en el ámbito femenino o tampoco te importaría volver luego al masculino? No me importaría, yo me voy moviendo un poquito en ese sentido por proyecto, ¿no? El proyecto que me parezca más atractivo y más ilusionante y bueno, pues es el que tomo, ¿no? Junto a mi pareja que también tiene que decidir en estas situaciones. Lo que has dicho antes de que, bueno, a ti te gusta también trabajar con tema cantera profesional, hemos hablado también un poco antes. Has estado con el cadete y con el F2. ¿Cómo ves la proyección del baloncesto femenino allí en Logroño? Bueno, es una ciudad pequeñita y creo que gracias a este programa tenemos la posibilidad de traer jugadores de fuera que empujan a las jugadoras de la casa. Ya ha habido el año pasado una jugadora cadete de Logroño que ha debutado en Liga Femenina 2, tenemos jugadoras en dinámica, la proyección es buena, hay muchos clubes que están trabajando y bueno, el nuestro incluido quizá como club de referencia para seguir desarrollando jugadoras y bueno, creo que yo soy optimista, ¿no? El tema que comentabas también antes de la residencia y demás, por lo que tengo entendido hay mucha diferencia entre masculino y femenino en categorías de formación, en posibilidad de becar jugadoras, de posibilidad de dar una salida dentro del panorama nacional a jugadoras que destacan pero que en el sitio, en el club, en la ciudad en la que están no tienen salida profesional y cuesta más en baloncesto femenino que en masculino por los clubes que hay, la disponibilidad y las inversiones que hay detrás, darles salida y becarles a esos equipos grandes. ¿Cómo lo ves tú esa situación desde dentro de verdad? Sí, yo creo que tenemos una situación privilegiada en ese sentido porque, bueno, pues nuestro club está muy bien estructurado, teniendo esta residencia, teniendo preparación física para toda la cantera, teniendo espacio para tecnificaciones. Bueno, creo que damos espacio a las jugadoras para crecer. Al final en muchas canteras la competición se come un poquito este desarrollo de las jugadoras y creo que nosotros tenemos la posibilidad de dar ciertas becas y este programa Residencia pues me parece un escenario idóneo para empujar a las jugadoras al profesionalismo. ¿Qué te parece a ti, que eres entrenador de cantera de baloncesto femenino, además este año, todo el tema de las salidas hacia Estados Unidos, que también va un poco ligado a lo que hablábamos de las posibilidades de becar y demás? Sí, ahí quizá en España tenemos un problema en cuanto a encontrar esa fórmula de compaginar estudios y baloncesto de rendimiento, ¿no? Yo no creo que tengamos peor situación para las jugadoras, para desarrollarse como jugadoras. El problema es que no es siempre posible tener una buena situación porque el rendimiento, las ligas FEF son profesionales, son muy exigentes y allí sabes que vas a tener un programa de tantos años donde vas a poder estudiar y vas a tener una situación un poco más estructurada, ¿no? En ese sentido. ¿Qué se te ocurre a ti que se puede hacer desde aquí, desde España, desde los propios clubes, para igualar la oferta o asemejarla lo máximo posible, para que también se quieran quedar aquí? Es una pregunta muy complicada, ¿no? Yo siempre a los jugadores o jugadoras jóvenes les aconsejo que, si están en España y en Europa, que busquen a clubes o entrenadores, sobre todo entrenadores que apuesten por ellos, ¿no? Y esa me parece una buena manera porque las ligas potentes ya las tenemos, ahora tienes que tener espacio para poder jugar y que tu entrenador apueste por ti, ¿no? Bueno, tú eres un claro ejemplo de ello, has dicho lo de que la cadete en este caso que debutó en Liga Femenina 2, pero que también tenéis otras jugadoras en dinámicas. ¿A partir de qué edad ya, tú que conoces también de primera mano el aspecto físico, a qué edad ya se pueden involucrar de lleno en el baloncesto profesional por condiciones a día de hoy físicas? A ver, pienso que cada jugador, jugadora es un mundo, ¿no? Pues lo hemos visto con el caso de Doncic o Ricky Rubio, o cada jugador lleva su ritmo. A lo mejor hay un jugador que explota con 23 años, ¿no? Creo que lo importante es que cada uno, bueno, en el caso de Alex Reyes, que ha sido un desarrollo también tardío en el baloncesto masculino, creo que cada jugador lleva su ritmo y hay que saber leer un poquito eso. Y creo que todos deben de entender de que esto precisamente, que cada uno tiene su ritmo y que sobre todo los que deben de ser pacientes deben de entender que se tienen que seguir trabajando y trabajando de buena manera, donde apuesten por ellos, donde puedan desarrollarse para que encuentren que vayan siguiendo esos pasos y llegar a donde ellos quieren llegar cuando les toca.
Hablando un poco ahora de tu futuro y demás, ¿qué se te plantea por delante para estas próximas temporadas? Bueno, de momento un año más en Logroño, donde estaré en dinámica de Liga Femenina 2, muy ilusionado de sumar en el equipo técnico, bueno, en un staff técnico que creo que es muy interesante, ¿no? Creo que vamos a trabajar muy bien, nos vamos a complementar muy bien. A la vez un equipo infantil, donde creo que tengo un grupo con mucho talento a desarrollar. Seguir trabajando, tecnificando dentro del club, haciendo alguna escuela de entrenadores, y ahora mismo no miro más allá, ¿no? De disfrutar un poquito el día a día del baloncesto, que es por suerte lo que estoy pudiendo hacer ahora mismo, dedicarme a algo que me gusta mucho y paso a paso. Después, bueno, ya veremos qué viene a la temporada siguiente. Desde hace bastante tiempo simplemente me planteo el baloncesto temporada a temporada. Pero, ¿tienes algún objetivo que te gustaría cumplir? No sé, entrenar, yo qué sé, en Liga Femenina 1 o entrenar en algún equipo especial. Yo quiero seguir disfrutando, puede ser un tópico, ¿no? Pero disfrutando con el baloncesto. Hace unos años para mí disfrutar era quizá más promocionar el baloncesto y una parte de baloncesto un pelín más social, sí que bueno... Iba acercándome al entrenar de verdad, pero era eso. Ahora me gusta un poquito más el ayudar a las jugadoras jóvenes, sobre todo a crecer, el estar en dinámicas como el Liga Femenina 2, una Liga FEB de rendimiento. Ahora eso es lo que me atrae y eso es lo que aspiro, a seguir disfrutando día a día del baloncesto. Y entiendo que es complicado decir, bueno, creo que el rendimiento lo que te garantiza un poco es una situación económica mejor, pero como objetivo para mí es el disfrutar de este deporte, sí. Ahora que ya has empezado un poco a decir tus características y lo que actualmente te gusta como entrenador, te vamos a hacer unas preguntas que siempre solemos hacer, que los llamamos las preguntas rápidas, pero vamos, puedes responder el tiempo que tú quieras, y es para conocer un poco cómo ves tú el baloncesto. ¿Tú prefieres el baloncesto a nivel ofensivo o defensivo? ¿Qué tipo de entrenador te considerarías? Es difícil de decir. Mira, Pablo Lasso decía que el baloncesto es un deporte continuo, ¿no? Y yo lo veo un poquito de esa manera. Es muy difícil decir una cosa o la otra, ¿no? Me parece que es un deporte continuo y que las dos franjas van conectadas. Entonces, esta es la respuesta que te daría. Sí. Si me has dicho en esta pregunta, creo que me vas a decir lo mismo en la siguiente, pero bueno, te la hago igual. ¿Prefieres baloncesto físico o táctico? Yo pienso que desde un punto de vista objetivo, creo que el baloncesto táctico es lo que nos diferencia un poco en España, sabiendo que vamos mejorando físicamente y que los físicos no tienen nada que ver, a otro tipo de baloncesto como pueda ser el francés o incluso el americano, ¿no? Desde luego, ahí es nuestro sello de identidad, pero eso no quiere decir que tampoco nos falte del físico, de algo por el estilo. ¿Qué cualidad necesitas tú en tus jugadores, en tu equipo, para estar orgulloso, digamos, de un equipo al que lleves? Bueno, que sean jugadores o jugadoras valientes, creativos, que sean buenos compañeros, solidarios en la pista y que derrochen esfuerzo. De estas cualidades que tú mencionas, ¿cuál crees que es en la que más falta hace trabajar a un niño o una niña que nos esté escuchando? ¿En qué aspecto del juego debería de dar el 100% o el 2000% en tratar de mejorarlo para ayudar en lo que pueda a su equipo? Quizá el aspecto mental ahora mismo, por la sociedad que tenemos, es el principal reto, ¿no? Y a partir de ahí todo es importante. Pero el aspecto mental, el cómo gestionar las frustraciones, el cómo valorar el trabajo diario, el cómo saber sufrir, bueno, me parece un buen aspecto donde partir, un buen punto de partida. Desde luego es algo fundamental porque por ahí empieza todo. Para dar un poco ahora un toque gracioso a la entrevista, te vamos a pedir que nos cuentes alguna entrevista graciosa que tengas, muchos años entrenando baloncesto, muchos años viéndolo y muchos años relacionado de muchas formas distintas, pero cuéntanos alguna anécdota así graciosa que tengas. Complicado. La verdad que en Austria hemos tenido muchas situaciones graciosas. Ahora mismo complicado.
Mira, te dejo pensarlo y te voy haciendo las siguientes preguntas, que también siguen un poco relacionadas a lo de antes de conocerte como entrenador y demás. ¿Qué 3 entrenadores te han marcado a ti? ¿Cuáles han sido tus referentes? Pues un referente por el perfil de desarrollador de jugadores jóvenes sería Pepe Lasso, el padre de Pablo Lasso, ¿no? Creo que tiene un perfil de maestro entrenador que a mí me gusta mucho y me he identificado mucho, sobre todo al principio. Otro entrenador de la misma familia sería Pablo Lasso, que me parece un gran gestor de equipo, además de, bueno, tácticamente, pero me parece que es un entrenador para el baloncesto actual muy interesante. Y luego alguien, bueno, quizá a otro nivel, al que sigo mucho por redes y también me ha cambiado un poco la perspectiva, Gabo Loaiza, que entrena ahora en Suecia, y me atrae mucho su manera de desarrollar también a los jugadores, este trabajo que se hace extra de desarrollo a los jugadores por puestos, etcétera. Gabo, que además es un fanático del baloncesto técnico, ya ni siquiera táctico técnico, con además toda la cantidad de cosas que sube a redes sociales y demás, también muy relacionado con el scouting. No te lo he preguntado antes, ¿tú eres un jugador que utiliza mucho el tema del scouting para preparar partidos, incluso los propios entrenamientos? Sí, lo hago. Me parece importante pues, que los jugadores se analicen y vean dónde aciertan y dónde no, y a partir de ahí me parece una muy buena herramienta para crecer, y luego además depende en qué categoría siempre meter algo de scouting rival, como dependiendo de la categoría, ¿no? Bueno, como introducción un poco a ello, o dependiendo ya del nivel, pues bueno, pues siendo capaz de controlar más datos del rival para usar esa información en la pista. Te vamos a hacer la pregunta de alarga un poco tu respuesta. ¿A qué te refieres con lo de dependiendo de la categoría? ¿Dónde empezarías tú a introducirlo? ¿Dónde ya lo utilizarías de pleno? Imagino que Liga Fémina 2 ya sí, todos claro. sus significados, pero ¿a partir de qué edades, en categorías de formación, empezarías ya tú a meter el scouting y de qué forma? Sí, yo en algún momento, más que nada en Campeonato de España, porque es verdad que bueno, en la Liga de La Rioja tenemos una situación donde los partidos son de mucha distancia, siempre ganamos, ¿no? Incluso en la Liga Junior con el cadete. En el Campeonato de España con el equipo cadete ya hemos sido capaces de introducir cosas. Y esto es un poco como todo, para mí no depende tanto de la categoría, sino del nivel de preparación que tengan las jugadoras. No tiene nada que ver una jugadora cadete de la selección española con una jugadora cadete que juega un baloncesto escolar, ¿no? Pues un poquito por ahí. Pero creo que incluso en infantil se puede introducir algún elemento, nada complejo, no mucha cantidad, pero ¿por qué no? Pues saber si una jugadora tiende a atacar más hacia un lado, tiene una mano dominante o la otra, y simplemente ver si puede manejar esa información, ¿no? Y desde luego jugando un poco con el grupo y viendo qué características tiene. Bueno, pues ya para ir acabando la entrevista, que no te quiero quitar mucho más tiempo, vamos a acabar la zona de preguntas, pero vamos a lo importante, a lo que es la pista. Y una pregunta que siempre le hago a todos los entrevistados es una rutina de entrenamiento. Tú que eres entrenador, esto ya nos lo clavas, y al estar en parquet y con 2 balones cerca, lo vamos a hacer todavía más visual y para que la gente se divierta todavía más viendo la entrevista. Entonces, si te parece, vamos un poco más para atrás y lo ponemos en pista. Perfecto, vale. Hacer, por ejemplo, empiezas haciendo 4 veces una situación, bueno, luego lo explico si quieres en el vídeo o como me digas, ¿vale? Pero trabajar el ser agresivo, ¿no? Y el bote de retroceso así, trabajarlo, lo haces 4 veces, digamos, y cuando llegas aquí más o menos a cabecera, vuelves y desde aquí metes un bote, y vamos a hacer primero finalización. Vale. Que quieras, hace una bomba, por ejemplo, ¿no? O sea, eso luego al final es explicar un poco que pueden jugar, sería hacer este trabajo, después podemos introducirlo con la finta de tiro en bote, ¿vale? Levantando pestañas y puntillas y acercando la mano, ¿vale? Entonces sería hacerlo primeramente sin la finta, hacerlo luego con la finta y, por ejemplo, pues ir cambiando las finalizaciones. Podemos hacer un floater y a la siguiente hacer un tiro tras bote, por ejemplo. Vale. ¿Sí? Vale, perfecto. Mete la cruzada que te será más fácil. ¿Con
cruzada. Adelantas el pie contrario a la mano que botas, ¿vale? Cargas el peso corporal, saltas hacia atrás, ¿vale? Y luego botas otra vez, pum, saltas hacia atrás. Pam, pam, ¿vale? Vale. Te vas a deslizar. Resbala un poco aquí. Sí, ya. Y ahora podías meter la finta de... Entonces haces... Lo que te aconsejo es que cuando hagas el bote de retroceso, saltes, ¿vale? Entonces aquí, pum, pam, y cuando metes este bote, acercas la mano, levantas puntera y cejas, ¿sí? Vale. Ahí. Vale, y luego, por ejemplo, puedes hacerlo con la pierna cambiada, o sea, en vez de, ahora estábamos trabajando siempre sobre pierna cruzada, ¿no? Pues puedes hacerlo igual, aquí, como si fuera un lunge y venir para detrás, ¿no? Para acá, para acá. ¿Pero dando los pasos o desde aquí simplemente? Puedes ir, bueno, puedes ir agresivo aquí, meterte un poquito e ir un poquito más profundo. Entonces luego desde ahí puedes meter el mismo gesto de la finta de tiro en bote si quieres, es decir, sería lo mismo, ¿no? Pam, pam, vuelves y desde aquí haces esto. O incluso puedes recoger y cambiar otra vez. Bueno, es que al final puedes hacer lo que quieras, ¿no? A ver, lo haríamos de los dos lados. Al final, el tema es que tanto trabajo por cero no es difícil hacer, ¿no? Metes algo de por cero y luego lo aplicas. Pero bueno, sí, hazlo del lado contrario y empiezas. Espera, cuando retrocedas, tómate tu tiempo, mete un bote más aquí y ya metes este. Aquí meto porque si tienes los pies en movimiento, no parece que hay una finta de tiro, ¿no? Párate. Y la finta de tiro, ¡pum!, puedes ir un poco con las punteras incluso. Y cuando haga la finta hacia atrás, ¿pongo con esta mano la finta de tiro? Claro. ¿O con la derecha? No, quédate en la que tienes. Vale. Quédate en la que tienes. Se puede hacer con ambas. Ahí. Ahora, esta. Ah, vale. Vale, ahora la de recoger por debajo, el drag. Vale. Ahí. Ahí. Pero a mí lo que, por ejemplo, pues una vez haces un trabajo de esto, puedes trabajar para crearte el tiro. Entonces, si ya tuvieras defensor, sí, sería lo ideal. Sería una situación donde pues pones una regla de que la defensa está dentro de la línea de 3, tú atacas fuera, si consigues que la defensa pise fuera es un punto, si la defensa toca el balón es un punto para la defensa y si metes canasta pues bueno, un poco para que te salga, para aplicar todos un trabajo de bote luego aplicado, ¿no? Pues alguna tarea así, eso sería lo ideal. Pues desde esta situación vas trabajando, trabajamos el enseñar el balón y volver a como enseñarle, ¿no? Para distraer a la defensa, ¿vale? Pum, pum,
¿vale? Y luego un cambio de mano doble. Y luego le enseñas otra vez, vuelves, cambio de mano doble. Vale, ¿Sí? da igual el cambio de mano que sea. Sí, haz por debajo o por detrás. Debajo, detrás, vale. Eso. Venga, si quieres hacerlo por el lado contrario también. Haz alguna finalización diferente, o sea, o haces un flotel o un Eurostep, algo diferente siempre, vale. Que no hagas una entrada normal. Venga, muy bien. Podemos hacer un gesto de venir aquí, meternos y volver para saltar. ¿Vale? Vale. ¿Sí? Eso. Espera, repite este lado porque es que no he visto bien. Cuando ataques, ¿vale? Ataca normal con mano izquierda, ¿vale? Y aquí te pones aquí, ¿vale? Y cambias. ¿Sí? O sea, Y luego ya saltas. como... Ah, vale. Vas izquierda, ahí, y saltas, ¿vale? Vale. Venga. Venga, muy flexionado en el reverso. Cámbiate la de mano ahora. Cámbiala. Vale. Por este lado, una vez vuelvas a la línea de 3, cámbiate la de mano porque como siempre... vale. Cámbiatela en la línea de 3 porque como siempre atacas con la derecha. Espera, ponte otra vez para que lo hagas. Tienes que ir muy bajito de piernas aquí. Cuando hagas el tienes que ir aquí. Como si estuvieras haciendo el lunge este, Vale. ¿vale? Y luego girar. Ahí mejor, salta. Vale. Bien. ¿Alguna cosa más? Con una más yo creo que vale. Vale. Puedes ir. Sería, espera, desde aquí, vamos, vas aquí, ¿vale? Saltas, te abres otra vez, te la pasas, ¿vale? Te la pasas, derecha, saltas, ¿vale? Vale. ¿Sí? Siempre te tienes que poner botando a derechas, ¿vale? Para cubrir el balón aquí, ¿sí? Ahí, empuja. Sí, pero ve un poco, cuando te pongas aquí, pega 2 botes empujando. Vale. Ahí. Bien, muy bien. Empuja, eso. Póntela un poco antes en la derecha. Cambio y ya empuja, eso. Eso. Muy bien.
Bueno, pues hasta aquí la entrevista y la parte en pista de hoy con Fernando. Muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Fabio. Ha sido un placer. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Ya sabéis, recordad dar like, suscribiros y activar la campanita. Dicho esto con Fernando, muchas gracias y adiós. Adiós.